Una enorme señal de alerta fue la que emitió Colbún hace algunos días cuando suspendió el proyecto central de bombeo Paposo por 1.400 millones de dólares. Esto debido a la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental de terminar anticipadamente el proceso de evaluación de este proyecto. Colbún acusa que hay disparidad de criterios dentro de la organización. ¿Es así? Es lo que desarrollaremos en este noticiero de Renta 4 junto al exdirector del Servicio de Evaluación Ambiental, Ricardo Irarrázaval. Hecha la presentación, le doy la bienvenida al exdirector del SEA, Ricardo Irarrázaval. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De manera general, ¿qué te pareció la decisión de Colbún de suspender la tramitación de su proyecto ante estas diferencias de opinión con el Servicio de Evaluación Ambiental? Bueno, esto se da en una coyuntura bien especial, que de alguna manera tiene que ver con toda la lógica del crecimiento del país y también con una serie de propuestas de proyectos de ley que se están actualmente discutiendo en el Congreso. De hecho, justamente esta institución, este término anticipado por falta de información relevante o esencial, es una de las cuestiones que justamente está en discusión en el Congreso, específicamente en la comisión del Senado. Ahora, hay que entender que el Servicio de Evaluación Ambiental, sus competencias se encuentran descentralizadas. O sea, la evaluación ambiental de un proyecto regional no lo lleva la dirección ejecutiva del SEA, sino que lo lleva a la región, sin perjuicio de que al final la RCA no lo otorga el director del SEA regional, sino que lo otorga esta famosa Comisión de Evaluación Regional Ambiental, ¿no es cierto?, que está el delegado presidencial y una serie de seremi. Entonces, en el contexto de estas facultades que están a nivel regional, sí, el director regional del SEA tiene una facultad bastante especial de poner término en forma anticipada a un procedimiento administrativo. Generalmente los procedimientos administrativos tienen que terminar, o terminan bien o terminan mal. Esta es una gran excepción, porque durante el procedimiento, el director del SEA regional puede ponerle término. Y la verdad que la causal para ponerle término es una causal bastante curiosa, y que originalmente esto se pensó, cuando se tramitó la ley respectiva, como una forma de forzar a los titulares de proyectos que no se escondan la información. O sea, de que lleven a la evaluación ambiental la mayor cantidad de información posible al inicio de la evaluación. Entonces, se generó esta suerte como de castigo. Oiga, si usted no lleva una información suficiente, le vamos a aplicar esto que se denomina coloquialmente un IRE, ¿no es cierto? Falta de información relevante o esencial. Ahora, la verdad es que si uno es bien estricto en cuanto al análisis de lo que es un IRE, la verdad que no es una falta de información, sino que tiene un apellido. Es falta de información que no sea subsanable. Entonces, la interpretación jurídica en una evaluación ambiental que se da en base a preguntas y respuestas es que evidentemente todos los temas pueden ser preguntados, ¿no es cierto? Entonces, la lógica de que no pueda ser subsanado una falta de información, salvo que exista un incumplimiento normativo, que efectivamente eso no puede ser subsanado, la verdad que es una falsa causal. Entonces, se le da a la región un poder muy discrecional, muy asimétrico y tan discrecional además que no existe un recurso administrativo al superior jerárquico, en este caso a la dirección ejecutiva del SEA, para revertir esa posición del SEA regional. Ahora, Ricardo, lo que acusa Colbún es que en distintas etapas del proceso, para un mismo tema, se le decía que tenía que tener esta información y de esta manera, y que luego, en etapas superiores del proceso, se les evaluaba de una manera distinta. Por eso ellos mencionaron que hay disparidad de criterios, y no solo eso, sino que, como tú dices, que es una organización totalmente descentralizada, para un mismo proyecto en distintas regiones hay criterios distintos. ¿Esto es así? ¿Es una anomalía, por así decirlo, dentro del funcionamiento del organismo? Bueno, así están dadas las competencias del SEA, la verdad, y esa lógica un poco de distintos criterios, la única forma que tú tienes de subsanarla es con recursos jerárquicos, o sea, que sea el mismo ente jerárquico, la dirección ejecutiva, la que genere
criterios, de alguna manera, que pongan de acuerdo a las distintas regiones, sin perjuicio de que también es labor del CEA a nivel central, justamente generar guías e instrucciones a las regiones para que sigan los mismos criterios. Pero efectivamente se da una situación muy curiosa, en este caso del IRE, y que aquí justamente no hay un recurso jerárquico. Entonces, incluso aunque el CEA a nivel nacional tuviera una posición distinta a la del CEA regional, no hay una mecánica jurídica que te permita, ¿no es cierto?, recurrir al superior jerárquico, como pasa prácticamente en todas las instituciones del país. Entonces, eso le da, como decía, al CEA regional un poder desmedido, muy asimétrico, y que efectivamente generó un problema como esto. O sea, efectivamente, cuando tú tienes distintas regiones, distintos directores regionales, los criterios evidentemente son muy distintos. Incluso dentro de la misma región, a lo largo de los años, cuando hay distintos evaluadores, también los criterios son distintos. Por ejemplo, con respecto a las consultas de pertinencia, eso es muy evidente entre las regiones o en la misma región con distintos evaluadores. Pero acá el gran problema es que más allá del criterio técnico, esto se da en un contexto de total discrecionalidad respecto a una decisión. Porque como te decía en un principio, esto de que no pueda ser subsanado, la verdad que no es tal. Y la fundamentación que hacen los SEA regionales para decir que un tema no puede ser subsanado, una falta de información, la verdad que al final un poquito esconde, ¿no es cierto? Más que un tema que no pueda ser subsanado, esconde más bien, ¿no es cierto?, una desconfianza respecto al proyecto, una animadversión y que se genera finalmente en estos gires regionales. Entonces, más allá de que en todo proceso pueden haber distintos resultados, la crítica de que hay mucha incertidumbre en estos procesos de evaluación ambiental es correcta por parte del sector privado. Es correcta. Piensa, no solamente existe incertidumbre respecto a la eventual aplicación de un IRE, también existe incertidumbre respecto a la evaluación ambiental en general. La ley es muy clara al decir cuáles son las causales de rechazo, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental, que son básicamente incumplimiento normativo y también el que las medidas no sean adecuadas, ¿no es cierto?, respecto a los impactos significativos. Pero la verdad que lo que ha hecho las comisiones de evaluación ambiental regional, más que aplicar estas causales de rechazo, aplica una suerte de subcausal. Y la subcausal tiene mucho que ver con el IRE. La subcausal, por ejemplo, lo que le pasó a los bronces integrados acá en la región metropolitana, falta de información. Claro, esa causal de falta de información, la verdad que es una discrecionalidad total. Entonces, le genera un problema durante toda la evaluación del proyecto de decir, oiga, ¿será suficiente, no será suficiente la información que yo le he aportado? Pero el problema acá, o la guinda a la torta, es que el SEA, la verdad, tampoco está abierto a que uno vaya a conversar con ellos, generar una lógica más bien colaborativa y que el mismo SEA o los servicios regionales te indiquen, bueno, qué estaría faltando. Muchas veces los titulares de proyectos lo único que quieren es saber lo que quiere la autoridad. Aunque no tengan, que no estén de acuerdo con lo que quiere la autoridad, pero por lo menos quieren saberlo, ¿no es cierto? Eso ni siquiera se puede muchas veces en proyectos que se evalúan en el CIA. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces en este fenómeno? Autoridades que son muy exigentes, demasiado celosas en la aplicación de la legislación ambiental. Hay alguna desprolijidad por parte de los proyectos en algunos procesos. Hay también, como han dicho algunas autoridades del sector privado, que hay activismo político en las decisiones y se pueden invocar causales meramente administrativas con el objetivo de simplemente parar proyectos con los que no están de acuerdo. A ver, la verdad es que cuando no tienes reglas claras, no tienes un rayado de la cancha y tienes mucha incertidumbre, como lo que hemos estado hablando, claro, eso te da un espacio para un actuar discrecional por parte de la autoridad. Que claro, se puede argumentar desde el punto de vista técnico, pero tú sabes que detrás muchas veces de ese actuar discrecional pueden existir, no siempre, situaciones de activismo, ¿no es cierto?, o situaciones políticas, o de por qué en el fondo se generan estándares distintos, ¿no es cierto?, respecto a unos proyectos, a los grandes, que quizás respecto a los proyectos más pequeños. Y eso efectivamente es una realidad. Ahora, eso tiene un control jurídico. Y el control jurídico es que tú establezcas con claridad en la ley cuáles son efectivamente las causales de rechazo. Y efectivamente siempre la autoridad administrativa se va a poder equivocar o cometer un acto contrario a derecho. Entonces, ¿cómo tú puedes reclamar de aquello? En la institucionalidad ambiental, a través del superior jerárquico, que en el caso de los IRE no existe, y luego al tribunal ambiental.
Mi última pregunta, Ricardo. Mencionaste que hay el proyecto de ley para mejorar el servicio de evaluación ambiental en el Congreso. También que hemos visto la decisión que tomó la Dirección Nacional del Servicio de Evaluación Ambiental sobre el director regional de Antofagasta, por este caso en particular de Colbún. ¿Tú crees que hay posibilidades de mejorar el momento de las evaluaciones ambientales? No porque se bajen los estándares, eso no es el punto, sino que, como tú dices, sea con reglas más claras y que los proyectos de inversión se evalúen rigurosamente, pero con certeza y también en un tiempo mucho más corto de los actuales. Claro, para eso, Nicolás, resulta fundamental, yo creo, una mayor autonomía del SEA. Hay varias indicaciones parlamentarias en relación a esta mayor autonomía. ¿Qué significa una mayor autonomía? Claro, uno dice, ¿es la autonomía del Banco Central? No. Es una autonomía que da garantías técnicas al funcionamiento del servicio. Por ejemplo, si existe en el mismo SEA, ¿no es cierto?, un consejo, que sea ese mismo consejo técnico con miembros designados técnicamente, ¿no es cierto?, quien tome de alguna manera decisiones claves para el servicio, como por ejemplo las instrucciones, las guías del SEA, ¿no es cierto?, o eventualmente frente a un mal desempeño, incluso el director ejecutivo o de los directores regionales pueda desvincularlo. Entonces, efectivamente, el tema pasa por una lógica institucional, que es esa, y también pasa por una lógica que uno podría hablar de legalidad o de certidumbre respecto al cumplimiento de la ley. Y ahí es fundamental entender cuáles son las razones por las cuales un proyecto puede ser aplicado a un IRE o puede ser rechazado desde el punto de vista de la evaluación ambiental. Mientras no haya claridad y existen estas causales tan amplias como decir falta de información, la verdad, en el fondo, que incluso para el Tribunal Ambiental va a ser muy difícil analizar aquello, por mucho que haya una autonomía del mismo SEA. Entonces tú requieres un blindaje, por así decirlo, en lógicas institucionales y también un blindaje en lógicas del procedimiento. O sea, que se entienda que la evaluación ambiental es un procedimiento que apunta a la aprobación de proyectos, salvo que se caiga en alguna causal de rechazo. Y eso al final es muchas veces lo que no se entiende por parte de la autoridad. Pensemos que este además es un procedimiento administrativo en que la autoridad te va preguntando varias veces. O sea, existe la posibilidad de que la autoridad te imponga condiciones, existe la posibilidad de que te pregunten, tú respondes y tú vas avanzando en el procedimiento. Por lo tanto, es un procedimiento que debiera apuntar a la aprobación en la medida que tú vas cumpliendo con esos requerimientos, con aquellas situaciones que te va planteando la autoridad. Pero lamentablemente muchas veces es solamente al final de la evaluación ambiental de un proyecto en que surgen temas que nunca antes, ¿no es cierto?, fueron comentados por parte de la autoridad. Y eso efectivamente hay un problema fundamental en lógicas de autonomía y en lógicas de las causales de rechazo. Ricardo Irarrázaval, ex director del Servicio de Evaluación Ambiental y también ex ministro de Medio Ambiente. Muchas gracias por tu tiempo con nosotros acá en el Noticiero de Renta 4. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás, que estés muy bien. Hasta luego. Permisología y también cómo funciona el servicio de evaluación ambiental. Temas que están tomándose el mercado en estos momentos ante decisiones de inversión por parte de empresas. Es el tema que quisimos desarrollar con ustedes. Soy Nicolás Paut y los invito en una próxima oportunidad a que estén con nosotros.